Cuando hablamos de filosofía moderna, ustedes, lo que siempre el examen de admisión, lo que les pregunta es, ¿cuál fue el tema central? ¿Ya? ¿De qué debatieron? Sencillamente los filósofos en la edad moderna. ¿Cuál era el tema que era más debatido? ¿Ya? Que era más, sencillamente en este caso, ¿ya? Se puede hacer entero juicio, ¿ya? Es sencillamente el tema quizás lo que les va a diferenciar, a diferencia de otros periodos. ¿Ya? Obviamente vendría a ser el problema del conocimiento central, como hecho conocimiento. Todo en filosofía moderna, más que todos los filósofos en este periodo, lo que van a hacer es que debaten con respecto al tema de sencillamente el conocimiento. Pero cuando hablamos de conocimiento, según la disciplina, estamos hablando de la famosa nociología. Ustedes saben que la palabra nociología proviene de la palabra gnosis, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio tratado. Entonces, sencillamente, el estudio de la filosofía moderna vendría a ser el conocimiento, el tema de la nociología. Ahora, específicamente, lo que van a tratar en este periodo de la famosa filosofía moderna es el origen del conocimiento, o sea que no va a tocar todo el tema de conocimiento, sino que va a un tema específico, que obviamente que vendrá a ser el origen del conocimiento, o también lo conocen como el fuente del conocimiento humano, o sencillamente de dónde se deriva, ¿ya? O cómo se deriva el conocimiento humano. Entonces, con respecto a eso, sencillamente, ¿ya? Vamos a tener algunos corrientes filosóficos que van a debatir, es el caso de los grandes filósofos, como vemos en la fotografía, René Descartes, uno de los grandes, que empieza a debatir con respecto al tema de conocimiento, también a John Locke, David Hume, ya, y está para acá el mismo señor Berkeley, ya, Thomas Hobbes, Francis Bacon, ya, y otros filósofos que sencillamente en este periodo llamado filosofía moderna, empiezan a decir de dónde conocimiento o cuál es el origen del conocimiento humano, ¿ya? Entonces, eso vendrá a ser eh, el tema de la filosofía, sencillamente, ya moderna. A ver, para debatir con respecto a estos temas, obviamente dos grandes corrientes filosóficas, que en este caso vamos a encontrar uno de ellos que se llama el corriente del racionalismo, y el otro es el corriente del empirismo, y el tercer corriente vendría a ser el corriente que más conocido como el idealismo alemán de Kant, que obviamente la historia lo considera como el empirismo o sencillamente como el criticismo. Entonces, son esas corrientes que sencillamente empiezan a debatir con respecto, ya sencillamente al origen o sencillamente a la derivación del conocimiento humano. Ahora, el racionalismo obviamente es una corriente que va a estar liderado por el famoso filósofo llamado René Descartes. Ahora, lo que deben saber este señor René Descartes es sencillamente, ya, posterior conocimiento, cuáles son sus planteamientos, etc, etc. Otro racionalista que vamos a encontrar por otro lado, Baruch Spinoza, y de igual forma vamos a encontrar a Wilhelm Lims. Entonces son los tres filósofos racionalistas quizás más conocidos por la historia, pero uno de los más grandes que vamos a encontrar sencillamente se llama René Descartes. Por eso René Descartes muchos lo consideran en la historia como el padre de la filosofía racionalista o del racionalismo. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, como para empezar a hablar acerca de René Descartes, ¿qué decía con respecto a la tema? Obviamente que el máximo representante es René Descartes. René Descartes, aparte de que sea el padre del racionalismo, es el padre de la filosofía moderna. La historia lo considera como padre de la filosofía moderna, más que todo por todos sus ideales, por todos sus ideas o pensamientos que él hizo ya durante la época moderna. Entonces, lo consideran como padre de la filosofía moderna y también es conocido por su famoso método que ustedes conocen, chicos, es la duda metódica. Mucho cuidado con este famoso método. No sería tan raro que en el examen de admisión que se viene a la siguiente semana, te pregunten y te digan cuál es el método que utilizó René Descartes. Entonces, sencillamente tú tendrás que marcar la famosa llamada la duda metódica, porque René Descartes decía, si el hombre quiere llegar a conocer ya todo lo que es en el mundo, entonces solamente se podía hacer según él a través de este método llamado la duda metódica, porque la duda metódica, según él, sencillamente es aquello que al hombre le permite conocer.
¿ya? Lo permite conocer todo lo absoluto, lo que está buscando. Por ejemplo, gracias a este método, tú puedes alcanzar cuál es lo absoluto de la verdad, ¿ya? O acerca del conocimiento, o acerca de la ciencia, ¿ya? Entonces, obviamente, eso vendría a ser algunos métodos que en este caso va a utilizar este famoso filósofo llamado René Descartes, ¿ya? Ahora, otro que la caracteriza, obviamente, es su famosa frase, que dice, pienso lo que existo, que esta frase en latín, por si acaso, se la llama más conocido como el cogito ergo sum, ¿ya? O sea, que cogito ergo sum, traducido al castellano, sencillamente significa, pienso, luego existo. Entonces, ojo con esta frase, ojo con su método. ¿Ya? Siempre te preguntan, ¿ya? Siempre en los exámenes de admisión te han preguntado, inclusive te han puesto ejemplos, casuísticas, pero si es de René Descartes, ¿ya? No es complejo, las ideas de René Descartes, que me digan, profe, sus pensamientos son de otro mundo, ¿ya? Son de la planeta, ¿ya? De los simios, no, ¿ya? Entonces, eso es lo que la caracteriza. Ahora, otro que debemos saber mucho de este señor, y esto sí les voy a suplicar, por favor, que siempre vienen los exámenes de admisión, y no sería tan raro que te pregunten el día, o los que van a dar el día primero, yo qué sé, el 2 o el 3, etc. ¿Ya? Otro que siempre te van a preguntar es su famoso planteamiento. ¿Qué plantea René Descartes? René Descartes es conocido por sus ideas. Habla de 3 ideas, pero lo más importante que debemos hablar en el examen de admisión es que es más conocido por su teoría de ideas innatas. ¿Ya? En esta teoría de ideas innatas, lo que te está diciendo René Descartes es que cuando el ser humano viene a este mundo, dice, viene según él una mente blanco. O sea que la mente del ser humano es como una pizarra en blanco, como una tabla en blanco, ¿ya? Donde no hay nada, dicen, no, mentira, muchachos. Nada, se dan cuenta, ¿se las descartes? No, ya ves, no me están tomando atención. No es lo que dice que la mente es blanco, sino que con esta teoría de ideas innatas, René Descartes va a decir que el ser humano viene con algunos conocimientos, con algunas ideas. En otras palabras, te diría René Descartes que el hombre nace sabiendo, ¿ya? Eso es lo que te está explicando. ¿Ya? O sea que nosotros ya venimos con algunos conocimientos previos. Ahora, lo que te va a decir René Descartes es que si el hombre, en otras palabras, según él, nace sabiendo, ¿ya? Entonces, ¿de dónde se deriva el conocimiento? ¿Ya? ¿Dónde viene el conocimiento? Según René Descartes, sencillamente, muchachos, todo conocimiento humano, o sea que se origina a partir de la razón o a partir del entendimiento. ¿Ya? Entonces, eso vendrá a ser con respecto a las ideas, o mejor dicho, con respecto al origen, o con respecto a la fuente del conocimiento para René Descartes, o para la teoría de racionalismo. En el examen te han dicho, según la teoría racionalista, ¿ya? ¿Cuál es la fuente de conocimiento, o de dónde se dio el conocimiento? Sencillamente vendría a ser la teoría, ¿ya? O sencillamente vendría a ser la razón o entendimiento. Entonces hay que tener cuidado con lo que plantea este famoso autor llamado René Descartes, ¿ya? Entonces, sencillo, no es cosa de otro mundo, sus ideas o sus planteamientos de este famoso filósofo llamado René Descartes. A ver, por otro lado, también a René Descartes es conocido por esta famosa teoría que vendrá a ser su famosa teoría de las 3 sustancias, o sencillamente las teorías de sustancias. Cuando él habla acerca de sustancias o de 2 sustancias principales, ¿ya? Por ejemplo, los cuales vendrían a ser uno de ellos, ¿ya? La res extensa. Cuando habla de res extensa, aquí viene la cosa, profe, ¿cómo es eso? ¿Ya? A ver, res extensa es algo que abunda en voluminoso o en cantidad, según este famoso filósofo, ¿ya? Pero por otro lado, también va a hablar de otro res, que en este caso viene a ser res pensate, más conocido como res cogitans. Y el res cogitans, más conocido obviamente como lo llama res pensante, ¿en qué consiste? René Descartes dice que este res es propio del ser humano, ¿ya? Es propio del hombre, ¿ya? Entonces, si es propio del hombre, ¿por qué dice? ¿Por qué lo llama res pensante o res extenso? Porque sencillamente dice el hombre es el único ser que puede pensar. El hombre es el único ser raciocinio, capaz de abstraer, y eso hace que nosotros seamos un ser res pensante o res cogitans, como lo llama el famoso filósofo llamado
René Descartes. Por otro lado, también habla de otro res complementario, que es sencillamente muchas veces el hombre trata de ignorarlo, pero en los momentos más difíciles, ya es donde el hombre, sí o sí, tiene que utilizar o tiene que suplicar estas redes. ¿Y quién es ese res? Sencillamente, ese res para él vendría a ser Dios, Diosito, ¿ya? Entonces, ese es su planteamiento. Ahora, las obras que siempre vino, por favor, con esto, mucho cuidado con René Descartes, ¿ya? Una de las obras principales se llama El discurso del método, que va a escribir René Descartes, ¿ya? De donde habla acerca de la duda metódica. Y su otra obra principal que va a escribir Meditaciones Metafísicas, ¿ya? Que es otra obra conocido de este famoso autor. Escribe Principios de la Filosofía, entonces son tres obras que sencillamente que René Descartes que va a hablar o que va a aportar con respecto, ¿ya? A la filosofía, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con las dos primeras obras, Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas, que siempre vino en la examen. Hay que tener cuidado con este señor, ya con este famoso filósofo, con este pensador que siempre te pregunta el examen, ¿ya? No sería tan raro que el día domingo, o el día viernes, o el día sábado, el día domingo, que son 3 días por si acaso, te pregunten cualquiera de ellos, ¿ya? Ahí sí, ya no sé qué pasaría con ustedes. A ver, entonces, en conclusión podemos decir, chapulines, que según los racionalistas, todo conocimiento humano se origina a partir de la razón. Y si no hubiera razón, sencillamente a partir del entendimiento, ¿ya? Entonces, sencillo, chicos, ¿ya? Sencillo. A ver, otra pregunta que te puedes hacer, a ver, según René Descartes, ¿de dónde se deriva el conocimiento? ¿Cómo se deriva? Y tu respuesta sencillamente vendrá a ser, a partir, ¿de dónde dice? A partir de la razón y entendimiento, ¿ya? Continuamos, vamos acá con otros racionalistas, es el caso de Baruch Spinoza. A ver, Baruch Spinoza se caracteriza por haber creado el método geométrico. Creó el método geométrico a diferencia de René Descartes, ¿ya? Donde él obviamente habla acerca de la existencia de una sola sustancia, más conocida como la sustancia monismo. O sea, que a esa sustancia que él dice que solamente en uno existe una sola sustancia, ¿ya? Y esa única sustancia, él lo llama el monismo, pero la pregunta es, ¿quién es ese monismo? ¿Ya? ¿Quién es esa sustancia? ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta que se va a hacer René Descartes sencillamente, o mejor dicho, varios Spinoza dice que esa sustancia, para él, vendría a ser Diosito. ¿Ya? Dios. Ya, sencillo. Y este Dios, para él, según sencillamente para varios Spinoza, es un Dios que sencillamente que se identifica más que todo, ¿con qué? Con la naturaleza, por eso él habla de Deus sive natura. Deus sive natura sencillamente significa el que se va a identificar con la naturaleza. En este caso, para Baruch Spinoza, el que se va a identificar con la naturaleza vendría a ser el mismo llamado Dios. Diosito. ¿Ya? Habla de tres formas de conocimiento: el conocimiento sensible, el conocimiento racional y el conocimiento, ¿ya? Llamado intuición. Ya sabemos que es sensible, todo lo que tiene que ver con la naturaleza de los sentidos; racional, todo lo que tiene que ver a partir de la razón o a partir del entendimiento; y la intuición es un conocimiento que se genera en forma inmediata, ¿ya? Etc, etc. Entonces, eso vendría a ser con respecto a los pensamientos, y vamos a su obra de Baruch Spinoza. La única obra que además le caracteriza, la obra cumbre, se puede decir, que escribe la Eto, según el geométrico, ¿ya? Donde obviamente también habla acerca de su método geométrico. Y el tercer racionalista, que vendría a ser Wilhelm Leibniz, Leibniz se caracteriza o es sencillamente más conocido por su famosa obra llamada La Monadología. En esta obra llamada La Monadología, sencillamente Wilhelm Leibniz habla acerca del universo. ¿Qué dice con respecto al universo? Sencillamente lo que nos va a decir Wilhelm Leibniz es que este universo estaba compuesto ya por todas aquellas sustancias que vendrían a ser las sustancias espirituales, pero que son invisibles. O sea, cuando dice es invisible, que no se puede observar, algo que no se puede ver. Entonces, eso vendría a ser la famosa obra llamada la monadología. Ahora, a estas sustancias, ya llamadas espirituales invisibles, que lo llama Wilhelm Leibniz, sencillamente Leibniz lo conoce como las famosas mónadas, o claro, ¿ya? Entonces, ese es su planteamiento de los tres filósofos racionalistas.
Lo que quizás en el examen más te preguntan siempre, y hay que tener cuidado a esto, ¿ya? Es que, ¿de dónde se deriva el conocimiento según los racionales? ¿Ya? Entonces, la única respuesta sencillamente viene a ser a partir de la razón o entendimiento. ¿Ya? Sencillo. A ver, vamos al siguiente corriente. ¿Ya? Vamos, a ver, escúchame, Chapulín. A ver, tú que estás debajo de tu cama, debajo de tu almohada, no sé dónde estás. ¿Ya? Algunos me están atendiendo con su cuisito, con su gatito, con su perrito, con su firulais, no sé, desde la ciudad de Zángaro. Algunos dicen por acá, desde la ciudad de Yunguyo. Ya, un saludo para la gente brava, dice por ahí, por Omo. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos, muchachos. En empirismo, cuando tú escuchas hablar de empírico o empirismo, tú tienes que manejar esto como tu vocal. Ojo. Cuando escuchas, háblame de la palabra razón. Ahora, cuando hablamos de empirismo empírico, sencillamente este término proviene de la palabra experiencia. Ah, ya. Entonces la respuesta puede estar acá, ¿sí o no? Claro. ¿Qué dirán entonces los empiristas con respecto a la fuente, origen o la derivación del conocimiento? Mira, uno de los representantes, uno de los empíricos, vamos a encontrar a Francis Bacon. O Bacon, como usted lo puede visualizar en la pantalla. Ah, ¿qué dice Francis Bacon? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué es importante? Porque sencillamente para que se llama el método inductivo. Por eso mucho la historia lo considera como el padre del método inductivo. Y este método, sencillamente, este famoso filósofo llamado Francis Bacon, ya decía, era aquel método según el que partía a partir de la observación. Que todas sus investigaciones, ya, lo realizaba a partir de la observación. ¿Ya? Sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué método, o mejor dicho, en qué obra lo propuso Francis Bacon este famoso método llamado INDO? A ver, ¿alguien para acá? Dilo. A ver, ¿alguien? ¿Cómo se llama su obra donde Francis Bacon propone su famoso método llamado inductivo? A ver, ¿alguien? Ya, empieza con la N. Ya puedes completarlo. Ya, muy bien. Novo órgano. Claro. Su principal método que va a escribir este famoso filósofo llamado Francis Bacon. En este obrita llamado Novo órgano es donde propone este famoso llamado método inductivo. ¿Ya? Ojo, inclusive esta obra llamada Novo órgano es la mejor obra que escribió, en este caso, Francis Bacon. Una de las mejores obras que sencillamente lo escribió. ¿Ya? A ver, lo que va a hacer Francis Bacon, ¿ya? Es refutar el método que había creado Aristóteles. Aristóteles había creado un método que se llama la lógica deductiva, ¿ya? O también lo conocen como la lógica aristotélica. ¿Y qué decía nuestro amigo llamado Aristóteles? Sencillamente Aristóteles en esta obrita lo que afirmaba era, a ver, mira, escúchame, Chapulín, en esta obra llamado El órgano, se llama su obra principal de Aristóteles, donde propone este famoso método llamado la lógica deductiva. Y lo que obviamente esa obrita va a ser refutado por Francis Bacon, dice que esa obra no sirve. Hay que quemarlo. Y es por eso Francis Bacon plantea su famoso obra, o mejor dicho, su famosa obra llamado No órgano. Y en esa obrita va a plantear su método inductivo. ¿Ya? Entonces, sencillo su planteamiento con respecto a este famoso llamado filósofo, que en este caso vendrá a ser sencillamente Francis Bacon. A ver, entonces, como podemos ver acá, lo que yo les explico esta parte, ahora otro que le caracteriza a este famoso filósofo es su famosa frase que significa saber es poder. Cuando dice saber es poder, obviamente para este filósofo el conocimiento es lo más importante, ¿ya? Y a través del conocimiento el hombre puede dominar la naturaleza o sencillamente, ¿ya? Al mismo ser humano. Entonces es un planteamiento que él mismo lo va a plantear este famoso filósofo Francis Bacon. Ahora, las obras, ya creo los he dicho, las obras importantes que va a escribir, no un órgano, que es su principal obra que va a escribir. Su otra obra, La Nueva Atlántida,
¿Ya? ¿Qué también? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué va a escribir? A ver, entonces, ya, eso es lo que debemos saber de este famoso filósofo, lo más importante, que se llama Francis Bacon. ¿Ya? A ver, un segundito acá. Chuquivirus acá es una razón. A ver, ya. Uno de los mejores representantes del empirismo que viene a ser John Locke. ¿Ya? John Locke. ¿Qué dice Locke? ¿Ya? ¿Qué Locke? A ver, John Locke sencillamente lo que habla es acerca también del origen del conocimiento. Locke es el padre del empirismo moderno, ya conocemos esto, ya es algo conocido, algo que no se puede dudar, ya de sus ideas. A ver, cuando John Locke habla acerca del origen del conocimiento humano, sencillamente Locke dice que todo conocimiento humano deriva a apariencia sensible. ¿Ya? Ese es su planteamiento de este famoso filósofo. Entonces, cuando él habla acerca de experiencia sensible, ese término obviamente se nos hace con los ojos con esto. Tú cuando escuchas hablar de la palabra sensible, sencillamente lo que te está hablando es de este palabrita llamado conocido, sentidos. O sea, ¿qué va a decir Luke? Sencillamente Luke te está diciendo, en otras palabras, que todo conocimiento humano, ¿ya? Se origina a partir de dónde dice, a partir, o sea que, de la experiencia, pero profe, acá dice sentidos. O sea que el hombre para adquirir conocimiento, lo que te está diciendo John Luke, es que lo va a adquirir gracias a los cinco sentidos que tiene el ser humano. A través de visual, dice, tú puedes captar conocimientos, colores, formas, tamaños, etc, etc. ¿Y eso es la verdad? Sí, muchachos. Ahora, para eso, para explicar esto, Luke va a plantear su famosa teoría llamada la tabula rosa, o rasa en este caso. A ver, discúlpeme. No es rosa, ¿ya? Acá un lapsus, un linguist, ¿ya? Lo correcto se llama, la famosa llamada tabula rasa, ¿ya? Tabula rasa es su principal planteamiento. Y en esta tabla rasa, sencillamente, John Luke lo que va a explicar, dice, es que el ser humano, cuando viene a este mundo, dice, cuando un bebito nace, dice, nacemos con una mente en blanco. O sea, que él dice que nuestra mente es igual que una página en blanco, es igual que un cuaderno en blanco, es igual que una pizarra en blanco. Esto sí tú tienes que saber eso. A diferencia de René Descartes. Para René Descartes, ¿ya? El hombre venía con algunas ideas, por eso René Descartes planteaba su famosa teoría de ideas innatas. Pero Luke va a hablar de su famosa tabula rasa. ¿Qué significa tabula rasa? En el examen de admisión te ha preguntado, sencillamente significa que nuestra mente es una página en blanco. ¿Ya? No hay nada en nuestra mente, dice, no hay nada en la cabeza, dice, ¿ya? Lo que tú tienes que saber. Pero, ¿qué pasa? Dice, con esta tabla rasa. A medida que nosotros vamos creciendo, va a decir un Luke, nosotros en esta página en blanco, dice, vamos escribiendo conocimientos, colores, formas, tamaños, etc, etc. Y quizás el que tenga más razón es John Luke, ¿ya? Claro, el ser humano viene con una mente en blanco. No venimos con nuestro propio conocimiento. O has visto un bebito que ya nace sabiendo todo. No. Sino que a medida que vamos creciendo, lo vamos adquiriéndole. ¿Ya? Entonces, diaria puedes utilizar tabla rasa. Si alguna vez no te recuerdas, sufre tabla rasa. Pero a veces para exámenes es necesario relacionar, ¿ya? Las teorías que en este caso se plantean. A ver, y es por eso Luke lo que va a hacer es rechazar las ideas innatas de René Descartes. Rechaza la teoría de innatismo. ¿Ya? Cuidado, René Descartes. Ahora, ¿quién es el fundador? O mejor dicho, John Luke, en otras palabras, es el fundador del Estado liberal, de un Estado libre, de un Estado que el hombre sea libre, donde el Estado fácilmente no intervenga en lo que hace el ser humano. ¿Ya? Como decía la teoría existencialista, decían que el hombre está siendo condenado a ser libres. Y como somos libres, podemos hacer cosas buenas o sencillamente cosas malas. ¿Ya? Entonces, en eso consiste. Y este Estado liberal simplemente él lo plantea porque en aquellos años había mucha explotación en el mundo, mucha esclavitud, mucho feudalismo que ustedes conocen, el famoso siervo.
¿Ya? Ahora, rescatar a este filósofo, lo que sí te va a pedir, lo que no puedes olvidarte, son sus famosas obras. Una de las mejores obras que escribió John Locke se llama Ensayos sobre el entendimiento humano. En esta obrita, Locke habla, chicos, acerca del conocimiento. ¿Ya? Acerca del conocimiento humano, sencillamente. Ahora, la otra obra que va a escribir vendría a ser ya la famosa obra llamada Dos tratados sobre el gobierno. ¿Ya? Aparte de eso, va a escribir pensamientos sobre la educación y cartas sobre la tolerancia. Entonces, son algunos obritas, quizás los más valiosos que escribió John Locke. ¿Ya? Pero la principal que no te puedes olvidar en esa versión sencillamente es Ensayos sobre el entendimiento humano. La obra más conocida de este famoso filósofo llamado John Locke. ¿Ya? Entonces, ya podemos estar sacando conclusiones según los empiristas de dónde viene el conocimiento, quién planteó tabula rasa, quién planteó ideas innatas, etc, etc. ¿Ya? Sencillo. A ver, vamos con el siguiente, en este caso, ¿ya? Con el siguiente empirista. Ojo, los empiristas no son tres filósofos, sino en total son cinco. Recién hemos hablado de dos, de Francis Bacon y el que más viene, ¿ya? El famoso filósofo John Locke. ¿Ya? Sencillo. A ver, mira, Tomás Hobbes es el otro filósofo empirista. Hobbes es alumno de Francis Bacon, por eso se le conoce como discípulo de Bacon. Él conocido por su famosa teoría del Estado, donde Cecilia Beatty hablaba de ese famosa frase que decía, a ver, decía, el hombre es el lobo del hombre. Cuando él dijo, el hombre se lo en latín, homo hominis lupus, lo que estaba planteando este señor es que sencillamente decía que el mismo hombre, que el mismo ser humano, lo que hace en esta vida diaria es explotar. ¿A quién? A otro ser humano. Abusarse. O sea que la más famosa conocida en el contexto mundial, la esclavitud, que todavía en la actualidad, en los tiempos postmodernos, sigue vigente la esclavitud. Ya no será la esclavitud que se practicaba en aquellos años, pero la esclavitud en la actualidad se practica desde otro punto de vista. ¿Ya? Entonces, también habló acerca de dos tipos de conocimiento, el conocimiento de hechos y conocimientos de consecuencias, que en este caso lo va a hablar Thomas Hobbes. ¿Ya? Y la obra más valiosa que escribió, sencillamente se llama Leviatán. Leviatán vendrá a ser la obra, ¿ya? Más famoso, en este caso, que lo va a hacer este famoso autor. ¿Ya? Vamos al siguiente filósofo, ¿ya? El siguiente filósofo, empirista, vendría a ser el filósofo George Berkeley. ¿Ya? Lo que tú tienes que saber es, ¿qué dice este señor? Berkeley es un filósofo, aparte que sea empirista, es escéptico. Escéptico, ¿ya? Sencillamente hablamos de escéptico cuando, ¿ya? ¿Quiénes son los escépticos? A ver, ¿qué me puede decir? ¿A quiénes se los conoce como filósofos escépticos? A ver, ¿alguien por acá? Filósofos escépticos, ya, muy bien por acá por el chat. Ya, son aquellos que niegan, ya. A ver, ¿alguien más, muchachos? ¿Qué son los demás? Ahí está, muy bien. Ya, mira. ¿Por qué decimos que Berkeley es un escéptico? Porque es un filósofo que niega. Los escépticos o los escepticistas son aquellos filósofos que niegan. Nunca lo olvides. Y cuando hablamos acerca de materia, obviamente Berkeley era un filósofo que negaba la existencia de la materia. Él decía que la materia no existe, planteaba la existencia de la materia. ¿Ya? Entonces, esa es su famosa teoría, más conocida de ese famoso Berkeley. Ahora, profe, obviamente la materia, lo que, como tengas en colegio, es aquello que ocupa un lugar, un espacio, etc, etc. Pero Berkeley dice, no, 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 eso no es la materia, dice. ¿Ya? Según Berkeley, eso no es la materia. Sino, según él, sencillamente,
La materia para Berkeley vendría a ser toda aquella conglomeración de ideas. Todo aquel conjunto de ideas que tiene el ser humano. Ese conjunto de ideas, obviamente, vendría a ser la materia, dice. Esa es una materia verdad, dice, porque no pasa, ya, no tiene vigencia, ¿no? Que siempre te van a recordar por tus ideas, ¿sí? Ya, por lo tanto se convierte en una materia, dice. Ya, entonces, esa es su famosa teoría de este filósofo llamado George Berkeley. Eso hace que él sea un filósofo escéptico por haber negado la famosa llamada la materia. ¿Ya? Ahora, él tiene algunas obritas, por ejemplo, una de las obras que va a escribir se llama Tratado sobre los principios del conocimiento humano, ¿ya? Por otro lado, tenemos otro filósofo empírico, que en este caso se llama David Hume, o como ustedes lo llaman, David Hume. ¿Quién es David? ¿O quién es David? ¿Ya? A ver, David, ojo con esto, también es un filósofo escéptico, ¿ya? Al igual que George Berkeley. Berkeley obviamente es un filósofo escéptico, por eso negaba la materia. Ahora David Hume también se convierte en un filósofo escéptico. ¿Por qué, chicos? Mira, sencillamente por haber negado la posibilidad de conocimiento. Como dice que el hombre es imposible, dice que llega a conocer el conocimiento, ya, entonces lo que está diciendo es que va a negar. Dice que el ser humano también no puede conocer los objetos, por eso dice que los objetos son incognoscibles. Entonces, eso hace también que él se convierta en un filósofo escéptico. Aparte que sea emperista, ¿ya? Ahora, David Hume decía que todo conocimiento humano son producto o sencillamente procede de las impresiones, o sea que de las sensaciones, como dice yo, la luz, todo conocimiento estaba en la experiencia. Pero este señor dice, no, ¿qué hacen equivocados? Si no, conocimientos son producto de la famosa llamada de las impresiones. ¿Ya? Entonces, ese es su planteamiento de este famoso filósofo, que en este caso vendría a ser David Hume o David Hume. ¿Ya? Ahora, cuando él habla de realidad, sencillamente David Hume también dice que la realidad, ¿ya? O mejor dicho, solamente la realidad, dicen, son producto de las impresiones. Nada más dicen, ¿ya? Toda la realidad que vemos solamente son producto de las impresiones, dice, pero en sí la realidad en forma objetiva no se da, dice. ¿Ya? Entonces, ese es su famoso llamada. Por eso él va a decir, sus causas de la red son algo desconocidos, o sea que son inconocidos. ¿Por qué? Porque obviamente no se puede llegar a conocer, no se puede saber nada de la realidad, ¿ya? O sea que lo que está diciendo es que están negando, ¿ya? Entonces, esas ideas hace que David Hume o David Hume se convierta en un filósofo escéptico. Y también rechazaba la metafísica porque no era una ciencia tan objetiva, no era una ciencia verificable, sino que dice que la metafísica, esto como ciencia debería ir al fuego, deberíamos quemar, era una ciencia que no servía, ¿ya? Y la obra más importante que va a escribir David Hume sencillamente vendría a ser las investigaciones sobre el entendimiento humano. ¿Ya? Otra obra muy parecida a lo que planteaba John Locke. ¿Ya? Ya está ya. A ver, entonces, ellos son los filósofos empiristas. Entonces, en conclusión, podemos resumir que los empiristas sencillamente plantean diciendo que todo conocimiento humano se deriva a partir de la experiencia sensible. Y según los racionalistas, ¿de dónde deriva el conocimiento? A ver, vamos, muchachos. Dilo por chat, muy bien, agárralo al chat. Ya, muy bien. Ya, una respuesta para acá, muchachos. Para los racionalistas dice todo conocimiento está en la razón o entendimiento. Muy bien. Vino en el examen de la UNAPU, ¿no? No estaba razón, pero sí estaba entendimiento. Sé que la pregunta creo más o menos te decían, ¿qué teoría planteaba que todo conocimiento es procedente del entendimiento? Ah, ya. Tú tienes que marcar sencillamente racionalismo, ya liderado por René Descartes, uno de los grandes monstruos, más conocido como el filósofo cartesiano, ya, Descartes. A ver. Vamos a la siguiente corriente filosófica, que en este caso vendría a ser
lo famoso llamado idealista trascendental. El idealismo trascendental es un corriente que pertenece a este famoso filósofo Immanuel Kant. Pero no solamente se llama idealismo trascendental, sino que también esta corriente se llama como a priorismo o sencillamente también se llama como la corriente de criticismo. ¿Ya? Entonces, ese es su planteamiento de este famoso filósofo. Criticismo, a priorismo, también llamado idealismo trascendental. A ver, ¿qué dice Kant? Con respecto a la posibilidad de conocimiento, Kant sencillamente dice que todo conocimiento se origina o se deriva a partir de la experiencia. O sea que, y más las juntar las ideas del racionalismo, más la idea del empirismo. Por eso dice que todo conocimiento es producto de la experiencia y producto sencillamente de la razón. ¿Ya? Eso es su planteamiento de esta teoría del famoso Immanuel Kant. Por eso lo que ustedes deben saber es que Kant lo que ha hecho es juntar la idea del empirismo y juntar la idea del racionalismo con respecto al origen del conocimiento humano. ¿Ya? A ver, vamos chicuritos por acá. Va a hablar de conocimiento analítico, también conocido como conocimiento a priori, o también llamado juicio, ya, el juicio sintético, más conocido como a posteriori. Ustedes saben que la palabra a priori viene de la palabra antes. A posteriori viene de la palabra después. Ah, profe, son dos términos diferentes, claro que sí. Por eso él habla de conocimiento a priori y a posteriori. ¿Ya? Y eso lo vamos a hablar cuando hagamos clases de conocimiento o la clasificación de conocimiento. ¿Ya? Ahí sencillamente vamos a hablar con respecto a su teoría de este famoso filósofo llamado Emmanuel Kant. ¿Ya? Uno de los grandes monstruos, uno de los mejores filósofos. A ver, a Kant debemos rescatar también por otro lado, chicos, por su obra, una de las mejores obras que va a escribir, se llama, la famosa llamada Crítica de la Razón Pura. ¿De qué trata esta obra? ¿Ya? ¿Cuál es el tema central? Sencillamente habla acerca del tema de conocimiento. ¿Ya? En esta obra, obviamente, Kant va a abordar de dónde viene el conocimiento, de dónde se deriva el conocimiento y cuáles son los tipos de conocimiento que supuestamente que va a plantear ya sea el conocimiento a posteriori. ¿Ya? Y la otra obra que escribió Crítica de la Razón Práctica, que trata acerca de la voluntad y la moral del ser humano. Y la tercera obra que es conocido, sencillamente Crítica del Juicio, otra obra bien conocido, ¿ya? Crítica del Juicio, que sencillamente habla acerca del arte, de la belleza, o acerca de la estética, en otras palabras, ¿ya? Una obra que siempre te han preguntado en el examen de admisión, quizás es la obra más preguntada por la Universidad Nacional de Puno, la famosa obra llamada Crítica del Juicio. En el año 2019, última vez te han preguntado a quién corresponde Crítica del Juicio, y tú sencillamente la mención Emmanuel Kant. ¿Ya? Kant, obviamente, todas sus obras inician con la palabra crítica, por eso lo dicen el filósofo sencillamente criticista o criticismo. Le dicen a priorismo porque más que todo él se caracteriza por haber creado el conocimiento a priori y a posteriori. ¿Ya? Sencillo. A ver, en resumen de todo lo que hemos avanzado, se puede visualizar en esta pantalla, lo que pueden ver, ya sea la teoría del racionalismo y la teoría del empirismo. Son dos teorías, obviamente, que tienen planteamientos muy diferentes, ya, de cada uno. ¿Ya? ¿De qué van a debatir? ¿De qué debaten? Ya sabes que el origen del conocimiento, o la fuente, o de dónde deriva el conocimiento. ¿Ya? Entonces, esto no te puedes olvidar en el examen de admisión. Ahora, por otro lado, la otra corriente, obviamente, que les va a juntar a estos dos es el criticismo. ¿Ya? A ver, los racionalistas tienen como máximo representante este famoso filósofo llamado René Descartes. Eso más bien no te puedes olvidar del examen de admisión. ¿Ya? Es un señor que siempre te va a preguntar el examen de admisión. Hay que tener mucho cuidado con este señor. Entonces, René Descartes, como yo les he dicho antes, fundamentaba diciendo que el origen del conocimiento humano o la fuente del conocimiento humano sencillamente está en la razón o en la palabra llamada entendimiento. ¿Ya? Sencillo. Ahora, por otro lado, los empiristas, liderados por ellos, afirman diciendo que todo el conocimiento humano se deriva a partir de la experiencia sensible. ¿Ya? Está en la experiencia sensible. Ese es su famoso planteamiento de este famoso filósofo llamado
John Locke, o más conocido como filósofos empiristas, que es el máximo líder, en este caso John Locke. Ahora, también les he hablado que René Descartes se caracterizaba por haber planteado su famosa teoría de ideas innatas, o sea que más conocido como el famoso innatismo. ¿En qué consiste la teoría de innatismo? ¿Ya? Sencillamente yo les he dicho que el innatismo consiste en que el ser humano nace con algunas ideas, con algunos conocimientos. ¿Ya? Sencillo, entonces no creo que te olvides en el examen de admisión, es su famosa teoría de René Descartes, que también se le conoce por su famosa frase que decía pienso lo que existo, en latín más conocido como el cogito ergo sum. Por otro lado, John Locke, el máximo líder del empirismo, planteaba su famosa teoría llamada tabla rasa. ¿Y qué era tabla rasa? A ver, vamos muchachos. ¿En qué consiste tabla rasa para John Locke? A ver, ¿alguien por ahí? Mente blanca, ya, muy bien. Excelente. Ya, muy bien, por acá también dice, muy bien, página en blanca. Igual que una pizarra blanca, muy bien, chicos. Ahí está. Ya, muy bien, está bien. Ya, es mejor que ahora se pueden equivocar en algún que en el examen. ¿Sí o no? Es que, muchachos, hay que estudiar bien. Ya, todo lo que estamos avanzando acá, obviamente son preguntas de los exámenes que siempre te pregunto. Ahora, vamos, seguimos continuando con John Locke. Ya sabemos que es tabla rasa, que se indica como una página en blanco. Este que honestamente es igual que una página en blanco o pizarra en blanco. Ahora, lo que va a hacer es que John Locke rechaza la teoría de ideas innatas. Ya, rechazó la teoría de innatismo. Ya, porque Locke decía que el hombre no puede nacer con algunos conocimientos, con algunos saberes, sino que honestamente, según Locke, era como una página en blanco, igual que una pizarra en blanco. Entonces, ese es su planteamiento de este famoso filósofo llamado John Locke. A ver, seguimos. Por otro lado, también, de lo que debemos rescatar acá es que el filósofo Aristóteles es un filósofo empirista, más que todo por su planteamiento. Es conocido por su planteamiento este famoso filósofo llamado Aristóteles. ¿Ya? A ver, ¿por qué? Porque sencillamente, la famosa frase que dice, no hay nada del intelecto que no haya estado antes en los sentidos. Lo que te está diciendo es que, sencillo, es muy similar a su planteamiento de John Locke. ¿Ya? Sé que honestamente es blanco cuando nacemos. ¿Ya? Profe, si Aristóteles es empirista, entonces, ¿ya? Por lógica, Platón vendría a ser un filósofo racionalista, claro, o sea que sus ideas de Platón estarían más relacionadas con las ideas de René Descartes. Si es que en el examen te preguntan, o sea que a veces también no se sabe, la universidad a veces te busca un poquito buscadito, ¿ya? En ese caso se convertiría Platón en un filósofo racionalista. Y para terminar, yo les he dicho que este corriente, los dos corrientes iniciales, tanto el racionalismo, tanto el empirismo, sencillamente, ya, va a ser juntada por un tercer corriente que se llama idealismo trascendental o apriorismo, también lo llama el criticismo. El criticismo, lo que va a decir es estos dos corrientes, ¿ya? ¿Quién es el máximo representante del criticismo? A ver, los he dicho antes, vamos muchachos. ¿Quién es? A ver, muy bien, por acá, la respuesta está, muy bien por el chat. Excelente. Emanuel Kant, muy bien, ¿ya? Kant, uno de los monstruos, dice. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Ya, muy bien. Muy bien. Kera Pérez. Ya, muy bien conocido lo mismo. Ya. A ver, entonces, como sabemos que sencillamente Kant es el papi de esta teoría, del apriorismo criticismo, entonces ahora lo que va a plantear Kant, lo que va a hacer es juntar las ideas del racionalismo y las ideas del
Empirismo con respecto al origen, con respecto a o la fuente. Lo que único que han hecho es juntar. Por eso dice Kant que todo conocimiento humano se origina producto de la experiencia, pero esta experiencia, dice, depende de la ayuda de quién, dice, de la razón. ¿Ya? Necesita, o sea que de la razón. O viceversa, en el examen te puede decir razón más experiencia. Entonces, ese es su planteamiento de este famoso filósofo llamado Emmanuel Kant. ¿Ya? Sencillo. ¿Es complejo? No creo. Entonces, esto lo que hemos hecho es, en resumen, acerca de un famoso filósofo llamado Emmanuel Kant. ¿Ya? Así que, muchachos, ya a repasar. Más que todo, esta última diapositiva, que es una diapositiva sencillo, ¿ya? Una diapositiva que no se puede olvidar. Uno que sí te van a preguntar el examen de admisión, siempre. Así que, chapulines, a tener cuidado, ¿ya? Entonces, esos son con respecto al tema del día de hoy, ya, con respecto a este tema de filosofía moderna, ¿ya? Así que, muchachos, ¿ya? Ah, dice, ¿el empirismo se podría considerar como un conocimiento a posteriori? Ya, claro, ya, sí puede ser, pero en este caso, en el examen, tú enfócate bien claro en lo que plantean ellos, ¿ya? Desde el punto de vista sociológico, sí lo puede ser un conocimiento a posteriori, ¿ya? A ver, para terminar, a ver, esto más, a ver, déjenme proyectar esto. Chicos, la filosofía moderna no termina acá. A ver, les voy a dar esto más, ¿ya? Esto que han hecho con su profesor de historia, esto se hace por historia, pero también te puedo preguntar por filosofía. La ilustración. La filosofía moderna obviamente va a terminar con la aparición de la ilustración y va a ser uno de los corrientes que va, como dice, va a cerrar el broche de oro, la edad moderna, ¿ya? Y la ilustración es un corriente que obviamente más conocido como el siglo de las luces, como la iluminación, el iluminismo, etc, etc. Es todo lo opuesto a la Edad Media, al oscurantismo. Mira, la ilustración es un corriente que se va a desarrollar en Francia durante de la unión de la corriente del empirismo y más la corriente del racionalismo. Ah, ya. Sé que la fusión de los dos corrientes que han avanzado, sí. Tanto el racionalismo y tanto el empirismo. ¿Ya? Sencillo. Ahora, su objetivo de esta corriente era divulgar todos los conocimientos, todos aquellos hallazgos científicos, todos aquellos aportes ideológicos que se generaban hace años. ¿Y cómo se divulgaba en el mundo? Sencillamente gracias a un libro que se llama La Enciclopedia, ¿ya? Entonces, gracias a ese libro de La Enciclopedia, nos podíamos enterar, ¿ya? De los descubrimientos, de los inventos, de la matemática, etc, etc. ¿Ya? Por eso, se puede decir, la ilustración es un contexto mundial. ¿Y cómo llegó a Rincón Rincón? Gracias a este famoso libro llamado La Enciclopedia, que obviamente en aquellos años existía, ¿ya? Entonces, sencillo. Ahora, la razón era una de las herramientas muy importantes, y quizás es un corriente que más va a rescatar la razón para explicar o tratar de argumentar todo con respecto, ¿ya? Y como ya les he dicho, que obviamente se oponía radicalmente a la Iglesia Católica. A ver, esta pregunta yo creo que es sencilla. Dice, el movimiento filosófico que popularizó la filosofía, divulgó la cultura entera, se le llama ilustración. La siguiente pregunta dice, la ilustración es un movimiento filosófico que se desarrolló en, a ver, ¿dónde era? ¿País? ¿En qué país? Ah, muy bien. Francia. Francés, muy bien, claro. La respuesta de Francia. Ahora, a ver, los grandes representantes de la ilustración. Encontramos tres grandes monstruos, llamados Montesquieu, y otro gran, poderoso, Voltaire, y el tercero, Rousseau. Entonces encontramos tres filósofos que son los máximos. En la historia te pueden preguntar quiénes son los filósofos de la Revolución Rusa. Y los filósofos de la Revolución Rusa, disculpen, de la Revolución Francesa. Y los filósofos de la Revolución Francesa son estos tres: Montesquieu, Rousseau y Voltaire. ¿Por qué? Porque gracias a las ideas o gracias a sus planteamientos de este grupo de filósofos llamado Ilustración, ya la Revolución Francesa se lleva a cabo.
O sea que no es que la Revolución Francesa, porque a alguien se le ocurrió hay que llevar la revolución y se llevó, sino que fue gracias en base a las ideas de este filósofo llamado Montesquieu, en base a las ideas del filósofo Voltaire y Rousseau. Entonces, por eso se lo considera como los filósofos de la Revolución Francesa, porque obviamente son franceses, porque la ilustración se desarrolló en Francia, ¿ya? Y por eso, más adelante vamos a encontrar preguntas. A ver, ¿ya? Plantearon tres campos. Tres campos que trataron de explicar o trataron de sencillamente descomponerlo. Por ejemplo, en el campo de la política, en el campo de lo social, en el campo económico. ¿Por qué, profe, en esos campos? Porque en aquellos años, en el contexto mundial, ya es el caso del Perú, por ejemplo, éramos gobernados por un virrey. Ya más arriba está el rey desde España. Francia era gobernado por un rey, pero un rey totalmente monárquico. Y cuando yo hablo de un rey monárquico, sencillamente este rey todo leyes, podía derrogar, él podía aprobar cuánto va a cobrar impuesto, y él mismo cobraba y era para su bolsillo. ¿Ya? Y no se sabía dónde iba la plata. ¿Ya? Y este mismo rey supuestamente tenía palabras de Dios. ¿Ya? Él mismo podía juzgar, él mismo te podía sentenciar a la muerte, etc, etc. Entonces, todo era monopolizado. Frente a ese monopolio en el contexto mundial, los de la ilustración plantean, en este campo de la política, la separación de los poderes. O sea que van a plantear el poder judicial, van a plantear el poder legislativo y también el poder ejecutivo. ¿Ya? O sea que esos planteamientos que ha hecho hasta la actualidad siguen siendo vigentes. Porque en aquellos años, cuando era el rey, cuando había un príncipe, no existía el poder judicial. Tío, ¿quién asumía todo este papel? Solamente el maldito rey, el príncipe. ¿Y quién va a plantear específicamente, profe, la separación de poderes? ¿Ustedes saben por cívica? A ver, ¿bien planteó? Montesquieu, muy bien, porque Montesquieu. En el campo social, como era una sociedad totalmente desigual, va a plantear qué cosa? La igualdad social. Plantearon la igualdad social, ¿ya? Eso va a ser uno de sus caucaos de la famosa llamada de la ilustración. ¿Por qué plantearon la igualdad social? Porque el contexto mundial era totalmente desigual, donde había un príncipe, este príncipe, este rey se podía, indígenas, ya, inclusive peruanos en aquellos años, su vida no valía. Podían matar como cualquier animal, como una oveja degollando, ¿ya? Entonces, frente a ese desigual, ofrecen, claro, plantean ellos la igualdad social. En el campo económico, obviamente, el mundo, las colonias, todo era monopolio, monopolizaban. España, por ejemplo, solo podía comercializar con ¿quién? España y sus colonias, no podían vender a otras colonias. ¿Ya? Entonces, en este campo económico, sencillamente lo que van a plantear es el libre comercio, el libre industria, o sea, que el mercado sea libre y que ya no intervenga con un rey, que ya no intervenga un príncipe, que ya sabes que solo tú puedes comercializar, ¿ya? O España solo puede comercializar entre sus colonias. No, sino que una vez cuando se plantea esto, todo este esquema se rompe. Por algo se va a plantear el libre comercio. Entonces, a partir del libre comercio, empiezan a comercializar con otras colonias, incluso con el tiempo, conocemos, ¿ya? Entonces, esos son sus planteamientos de este famoso filósofo llamado de los de la ilustración. Y chicos, entonces fue un gusto, ya este participio solamente es algo complementario que obviamente ustedes le han hecho en curso de historia, ¿ya? Más bien, muchachos, a seguir continuando estudiando, ya, a darle duro. Ya, chicos, entonces, comienza la próxima clase, ya nos vamos a pasar un minuto. Chao, cuídense, tu pancha escama, armanticama. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.
Bueno, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes a todos. Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profesor. Ahí está, muchachos, qué bonito, qué bonito. A ver, muy buenas tardes con todos, queridos estudiantes. Antes que nada, déjame, muy bien, ahí está, correcto. Ya estamos recibiendo a la gente. Ah, ya soy anfitrión, muy bien. Buenas tardes, queridos estudiantes, amigos del G4 sería en este caso, ¿no? Ya está. Bien, chicos, a ver, vamos a empezar el trabajo, muchachos. Obviamente. Miren, estamos haciendo la parte proteica, o mejor dicho, la parte bioquímica, y ya a las siguientes clases pasaremos ya a la parte de citología, ¿de acuerdo? Célula, que también son temas fijos para examen de admisión. Más fijos para examen. Entonces, queridos estudiantes, por favor, los que están preparándose ya para el examen próximo que se va a tener en la universidad, queridos estudiantes, chicos, hay que tener mucho en cuenta la parte de lo que vendría a ser el prospecto, ¿no? El prospecto, lean los reglamentos, chicos, dense un tiempo, ¿no? Para analizar todo eso y estén bien informados de cómo es que se va a tomar en cuenta el proceso de calificación, muchachos, por ahí de repente las prohibiciones y todo lo que pudiera sucederte ese día, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos acá entonces. Empecemos. Hoy día hacemos proteínas. Ya. A ver, a ver, a ver. Listo. Compartimos la pantalla. Proteínas. Bien jóvenes, a ver. Hoy día vamos a las proteínas. Chicos, la clase anterior habíamos hablado de lo que son los lípidos, ¿no? La grasa, ¿no? Y ahora, ¿de acuerdo? Proteínas. Bien, empezamos. Querido estudiante, las proteínas. ¿Qué son las proteínas, profito? Las proteínas, querido estudiante, van a ser en este caso, pues, compuestos cuaternarios. ¿Por qué cuaternarios, profe? Porque están formados por cuatro elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero eso, amigo, amiga, eso es falso. ¿Por qué, profito? Porque no es que tenga cuatro elementos nada más, no. Tiene el fósforo, tiene el azufre, ¿no? Tiene todos los elementos. En realidad, muchachos, las proteínas, ¿ya? Son cuaternarias porque tienen cuatro estructuras. Pueden distribuirse de cuatro maneras cuatro maneras en el espacio. ¿Ya? Ahí está, las proteínas, ¿no? Ahora, como concepto, ¿qué es una proteína? Una proteína, querido estudiante, es un polímero. Es un polímero de aminoácidos. Ahora, tú me haces feliz. ¿Qué es poli? Amigo, amigo, dímelo, dímelo. ¿Qué es poli? Poli, poli, poli. Poli. Vamos, jóvenes. ¿Qué es poli? Varios. Varios. Muy bien. Varios. ¿Varios qué, profe? Varios aminoácidos. Mírala. Ahí está. Profito, ¿eso es una proteína? Por supuesto, muchachos, ¿no? Acá está una proteína. A ver, profito, ¿cómo así? Miren acá. Aminoácido, aminoácido, aminoácido y aminoácido. Ah, profe, esas bolitas, claro, esas bolitas son aminoácidos, por supuesto. Aminoácido, 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 aminoácido. Entonces, queridos estudiantes, el polímero de aminoácidos, a este polímero se le conoce con el nombre de proteína. Varios aminoácidos. Ahora, la pregunta es, según el gráfico, ¿son iguales, son idénticos o son diferentes? ¿Qué opinan? Son diferentes, ¿no? Muy bien. Son recontra diferentes, profito. Entonces, si son diferentes, querido estudiante, las proteínas son polímeros simples o son polímeros complejos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué marcarían? ¿Simples o complejos? Complejos, muy bien. ¿Por qué complejos, profe? Diferentes aminoácidos. Chicos, ¿y si fuera el mismo aminoácido nomás? Ah, eso sería un polímero simple, porque lo mismo se está repitiendo, pero este caso no es complejo, es un polímero complejo. Ah, ya, profe, ¿no? Y mira, justamente está acá, tienen una estructura compleja. Ahora, al ser polímeros,
obviamente, querido estudiante, van a presentar un muy elevado, un alto peso molecular y un elevado peso molecular, ¿no? Ahí está. Polímeros de aminoácidos con un muy elevado peso molecular y una estructura muy compleja, ¿ya? Muy bien. Ahora, bueno, ¿dónde consumimos proteínas? Eso desde la historia, desde la prehistoria, ¿no? El hombre siempre ha logrado la mayor fuente de proteínas de la carne. La carne, muchachos, es la principal aportante de proteínas para el ser humano. No lo digo yo, es la historia, ¿verdad? El humano empezó a evolucionar cuando empezó a ser un cazador carnes, le aportaban demasiada proteína y eso logró que su cerebro crezca, hizo posible que sus músculos se desarrollen, que él sea más fuerte, más erguido, y eso le ayudó bastante, ¿no? Con esto no quiero decir que comas carne cada rato, no, 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 no. También hay otras fuentes de proteína, el queso, la leche, el huevo, ¿no? Muchachos, por ahí los cereales, las leguminosas, las semillas, ahí encontramos proteínas también, ¿no? Pero bueno, las proteínas, muchachos, ¿no? Principal fuente de proteína, la carne. Números de aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Bueno, acá está un aminoácido. Profe, ¿esta es la bolita que has mostrado hace rato? Claro, esta es la bolita. Este aminoácido, querido estudiante, tiene un carbono principal, carbono eje, carbono alfa, carbono giro, un carbono principal. Este carbono principal, querido estudiante, por un lado, sujeta, recibe a todo este radical, NH2, NH2, claro, profito. ¿Cómo se llama este radical? Profito, se llama radical amino, amino. Y este carbono principal, por el otro lado, recibe, sujeta a este otro radical. ¿Y cómo se llama? COOH. ¿Y cómo se llama, profito, esto? Se le conoce como el ácido carboxílico. O sea, un carbono principal por un lado agarra el amino y por el otro lado agarra el ácido carboxílico. De ahí que viene su nombre, muchachos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aminoácido. Aminoácido. Ah, profe. Por un lado es amino y por otro lado es ácido, claro. Ahora, este aminoácido, querido estudiante, en la parte inferior sujeta a un radical, pero este radical es especial, cambia. ¿Te acuerdas hace rato? Habían diferentes tipos de aminoácidos, por supuesto. ¿Y dónde se forma la diferencia molecular entre estos aminoácidos? Acá, en el radical variable, en el radical lateral. Ahí se forman las diferencias, ¿no? Ahí se van a formar las diferencias, querido estudiante. Entonces, jovencitos, ¿ya? Entonces, jovencitos, es importante que conozcas la estructura de un aminoácido. Carbono principal, por un lado, sujeta al amino, y por el otro lado, sujeta al ácido carboxílico radical. Profe, otra forma. Bueno, carbono alfa, carbono de eje, carbono principal. Chicos, ¿se acuerdan a este lado que había?